Y la segunda también, en la segunda Rexona nos dio más apoyo. ¿Por qué? El éxito de la primera, el primer colombiano en la cumbre de Confianza. un 8000, hizo que, pues, que todo el Free Press, en esa época era Free Press, ¿Qué es lo Free que movía. Press? El Free Press fue pues, un retorno muy interesante para los patrocinadores. Entonces, en la segunda, también, pues, Rexona ahí se metió fuerte. Milo, ahí sí Milo nos apoyó, De pues energía. Nestlé. Teníamos como, esos eran los patrocinadores principales. Eh, Bueno, ya platica, por lo Sí, menos tremendo. que para esas no, y en expediciones. general, de ahí en adelante, después hicimos la expedición en el 2000, perdón, eso fue en el 86. Del 86 al 97, que fue la 97, sí. primera al Everest, no hicimos, o sea, bueno, yo no hice, esos 10 años no hice montaña, yo como terminé pues, geología, me puse a trabajar porque ya daba pena en mi casa, pues había que sacar la cara. Entonces yo me dediqué pues, a la geología durante esos 10 años. Entre tanto, Juan Pablo Ruiz y Cristóbal von Rotkirch. Pues, Cristóbal von Rotkirch fue uno de mis alumnos, fue uno de mis primeros alumnos de la academia. Y él con Juan Pablo se hicieron muy buenos amigos pues, por el club. Ellos se dedicaron a subir todas las cumbres de Colombia con una altura superior a 4.800 metros, son 64. Uf. Y las subieron todas. Y son las únicas personas que yo creo que por siempre quedarán, porque nadie más. Es muy Nadie más difícil lo ha hoy en día, repetido. Son porque pues hay demasiadas. restricciones, hay muchas. Pero ellos subieron 64 cumbres, duraron como 8 años. Hijo de Uy, pucha. hijo de pucha, ya Tremendo. Y pues. la mayoría que en el Cocuy. No, el Cocuy, no. Ellos subieron todas las cumbres del Cocuy, que son 20 y algo, deben no ser. estoy seguro, como unas 20, 21 pero debe también todas las cumbres de la Sierra Nevada de Santa Marta, que son Ah, más de 8, Sí, allá hay las 3 hartísimas. cumbres del Huila, todas las cumbres del Parque de los Nevado. Nevados, o sea, eh, Y en Nariño. pues, y además las cumbres de los volcanes del sur, que son de ¿Y más de ellos dos siguen 4.300 vivos? metros. Juan Pablo no. ¿Quién? Sigue en vivo, Juan Pablo no, No, pero y Cristóbal sí, Cristóbal Borrotki sí, él vive actualmente en Barichara. Él tomó la decisión hace unos años de como de retirarse del mundo y se fue a vivir a Barichara y allá está Juan Pablo. Sí, y han sido los dos únicos que han hecho algo de esas características. Ojalá fuese un proyecto, lo que pasa es que es un poco difícil por el tema de Que puede restricciones. El estar acceso. prohibido. Y le quería preguntar qué piensa usted de todo este, o sea, cómo está la aventura hoy en Colombia, que ahora están, o sea, el Coco una montaña donde usted pues creció en la aventura que no se pueda subir, o sea, como que ahora ya tanta restricción que vale su opinión al respecto. ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? ¿Qué le parece? Pues es que, mira, en esa época ni siquiera había que pedir permiso. O sea, Va digamos libre, que pues libre. eran parques nacionales, o sea, siempre han sido parques nacionales, pero bueno, primero que todo, la afluencia era pues muy baja, o Nada. sea, muy pocas personas, pero también había como una condición hacia la montaña, como de respeto, de admiración, como de cuidado por sí misma. Y pues lo que ha pasado, pues, y eso no ha sido solo en Colombia, en el mundo, es que pues ha habido un desarrollo tan fuerte, tan grande, pero es que es una cosa abrumadora todo lo que es pues, los deportes de aventura y más aún el turismo de aventura, que no alcanza a ser deporte, sí, porque ¿no? está todos pues, los cientos de miles de personas que quieren ir subir a la cumbre de una montaña para tener la foto, Sí. pero no para vivir la experiencia de subir a la cumbre. Yo hace poco con Ana María Giraldo hablábamos recordando pues, el ascenso pues, de las primeras mujeres al Everest y ella me decía, pues es increíble, yo estaba subiendo y había un alpinista que tenía 5 sherpas con él. O sea, iban Sí, 2 sherpas claro. adelante y 3 sherpas atrás.
casi que cargándolo. Claro. Entonces ahí es donde también uno dice, bueno, pues ¿Qué es una- está, qué está buscando esa persona ahí, no? sí. Sí, la foto literal. Y el tema, digamos, también, yo diría, pues si uno lo mira con respecto a otros países, las montañas le pertenecen pues, a los colombianos, Mm. pero resulta que parece que no, porque pues, no podemos acceder a ellas. Yo diría que es por un tema de gestión, porque si uno va a Ecuador, que es aquí al lado, o a Perú, o va a Argentina, Chile, pues Ahí cualquiera está. de los países de Latinoamérica, México, todo, pues tienen un manejo de las montañas que permite, claro, con unas capacidades de carga, con unas condiciones, pero se puede acceder. Pero resulta que nosotros no podemos acceder a nuestras montañas. Tenemos 2 montañas, que son el Santa Isabel y el Nevado del Tolima. Ya. Y pare de contar. Entonces, pues, si lo vemos desde ahí, también el montañismo hoy en día, que es una cosa que a mí me impacta, y es que el montañismo para poder lograr lo que se quiere tiene que trascender inclusive sobre las normas. Por ejemplo, pues hoy en día pues hemos visto, hemos sabido que hay escaladores muy, muy buenos, muy sobresalientes, que han hecho buenas escaladas pues en nuestras montañas, pero Pero se catalogan como delincuentes por querer hacer un deporte y ser por querer hacer un apasionados, ¿sí o deporte no? que es precisamente sano, Sí, pero claro. resulta que no se puede. Entonces, pues, y como, claro, como el tema de la información está, que es una cosa que yo pensaba, inclusive cuando estuve en el Cocuy, ese día pues, que me dijeron cuántos quedan de ustedes, me invitaron a una reunión de guías. Pues porque pues fue un acontecimiento que estuviera el compañero de Juan Pablo Ruiz allá. Y me preguntaban que yo cómo veía el montañismo en este momento y el Cocuy en particular. Y yo les decía que a mí me inquietaba muchísimo que hacer la travesía, o sea, la integral del Cocuy, que nadie lo había hecho y que en la temporada pasada la hicieron un par de escaladores pues sobresalientes, muy buenos, se hubiese convertido en un delito. ¿Y qué fue lo que pasó? Y era lo que yo les decía. Pues, ¿para qué lo publican? ¿Cuál es el sentido que tiene hacer una integral? ¿Es para publicarlo por encima de las normas? Entonces yo digo, bueno, ¿en qué momento estamos? Yo necesito hacer una integral y publicarla para mostrar o declarar que sí la hice, o mejor yo la hago y no necesariamente la publico. O lo que pasó en la Sierra de Santa Marta, que ustedes pues claramente han tenido aquí a los protagonistas. Claro, entonces es una confrontación con la normatividad, ¿no? Entonces mejor vámonos a Perú, o vámonos a... Y es un poco paradójico. Entonces, en términos del futuro, pues yo no sé, o sea, yo creo que los montañistas nos hemos equivocado, y nos hemos equivocado en algo básico, y es en no unir esfuerzos. Y ha llegado un punto en que el montañismo casi que se ha convertido en una actividad individual, Ok. pues la de la foto. Y cuando me refiero a individual puede ser no necesariamente de uno, sino puede ser de una cordada, haciendo alusión a lo que es cordada, que ustedes y todos en la montaña lo sabemos. Entonces, uno dice, bueno, por ejemplo, los UBAs están supremamente molestos por las publicaciones que se han hecho de los ascensos al Cocuy. Y claro, con parques nacionales, entonces han estado culpando a parques nacionales de haber permitido que los montañistas entren. Pero ¿qué pasa? Los parques nacionales no tienen, pues, claramente la capacidad de controlar. Pues porque los montañistas se meten pues, por caminos que nadie conoce, pues que no son normalmente transitados. Pero bueno, eso digamos, pues es una opinión. O sea, yo no quiero juzgar ni mucho menos porque pues
de cierta manera, pues en el momento en que yo lo estaba haciendo, pues lo que pasa es que no habían normas, pero sí estábamos transgrediendo todas las condiciones pues, de seguridad, porque pues, pero como les digo, era por falta de información. O sea, yo creo que si nos vamos a determinar en qué momento dejó de ser aventura, en el momento en que toda la información estaba disponible. Ok. Porque es muy raro, aunque los hay. Los hay ahorita, por ejemplo, Alex Torres y están allá en Caja, pues por allá en la Sí, cordillera están- del Himalaya, Ajá, eso sí, hacia el explorando. sí, Kazajistán están pues abriendo una ruta. Eso es, pero casi que contados, o sea, 2, 3 o 4 los que están haciendo eso. Y se puede, porque además son experiencias, además, en lugares recónditos, pero volvería a hacer lo mismo, hacerlo más rápido, hacerlo con las narices tapadas, por ejemplo, Sí, eso veía ya se yo, volvió otra sí, cosa. veía yo Sí, es que ya en se estos volvió. días un récord en el Everest. Me parece absolutamente, o sea, entonces ya quedó como récord dar una vuelta, no sé si ustedes lo vieron, un tipo que llegó a la cumbre del Everest y se paró en la cumbre del Everest y brincó Y y dio dio un la mortal. vuelta. Entonces ya quedó como un récord. Ah, O Sí, sea, el bote más alto del... la mortal más alta del mundo. Sí, sí, ya el pensamiento está en romper un récord y en sobresalir de alguna forma, más allá de toda la experiencia que la montaña. Sí, se volvió algo para el público y no para uno, como dices. Ya Es dejó que- de ser una experiencia personal. sí es raro porque todos los deportes, digamos, el fútbol uno se pone a ver y no ha evolucionado y no ha cambiado tanto de como era hace 50 años. Pero uno se pone a ver el montañismo y la escalada y sí ha cambiado un montón. O sea, es que es otra cosa, ¿no? Desde el equipo que se utilizaba hasta los que se utiliza ahorita. claro. Pero entonces, si ahorita es más, digamos que los equipos tienen más tecnología, pues entonces también el nivel de riesgo es otro, cambia. Entonces ya toca hacerlo más rápido. Sí. Mira que una de las cosas que yo veo, y es que nosotros en ese entonces, pues, hacer algo, así fuese considerado fácil, cuando nosotros mismos hacíamos los zapatos para subir montaña, cuando nosotros fabricábamos los clavos, nos veíamos, digamos que casi que el sentido a lo que hoy tenemos, porque hoy todo está a la mano, hoy todos los equipos, está toda la información a la mano, entonces, sí, subirse el Everest en menos de 8 horas, pero, pues no sé, o sea, yo no sé si Es es un que yo creo montañismo. que cambia el sentido totalmente. Sí, Sí. ya es otra cosa, es diferente. Sí, es diferente. Cambia el Mira, sentido. esta mujer que el año pasado hizo las 14 cumbres en ¿3 Menos meses? de... 3 meses, en 90 días. Ujú. Pero entonces uno dice, ¿cómo lo hizo? Pues era un equipo de como de 7 cherpas Claro, a su todos servicio ayudándole. y un helicóptero permanentemente. Llevándola y trayéndola. Y ¿eso es montañismo? ¿Es alpinismo? ¿Eso qué es? Sí, es otra que cosa. es Esa otra situación cosa. fue muy criticada por eso, pero pues igual también la gente decía, es alpinismo a su manera. Sí. Es el no, de ella. No, Sí. y por eso, pero estoy totalmente de acuerdo, pero uno no puede poner a esta mujer que hizo los 14 8000 en 90 días con esas condiciones versus el primero que hizo los 14 8000 Sí, en claro. 12 años. Esos son dos prácticas mundos Conceptos totalmente diferentes. diferentes. O sea, no, diferentes. no tienen comparación de nada. Es que la de Messner sí fue mera aventura. Mera aventura, ¿Se porque lo malo es cree- que abriendo la ruta literal. Y por ejemplo, Ese sí era Kukuchka fue otro Kukuchka. personaje que con Messner él fue el segundo. Nosotros estuvimos con Kukuchka en el Manaslu. Es que, Ah, qué es que esa chimba. época, nosotros cuando fuimos al Manaslu en el 86, habían dos expediciones en la montaña, la colombiana y la polaca. Y estábamos ahí y tomábamos vodka. Nos invitaban al campamento base a tomar vodka. Claro, y Kukuchka en ese momento estaba haciendo su 13º 8000. Uf, qué maravilla. Y ahí estaba Messner haciendo su 14º. Ustedes vieron a Por- Messner ahí. Fueron por semanas la diferencia. Ah, ok. Entonces, claro, uno conociendo a esa gente, pues uno dice, no, pues
Se le abre ya máximo. la mente. Sí, así. son cosas. Y por eso digo, hoy no podemos decir que era mejor lo que se hacía antes a lo que se hace hoy. Porque como tú lo dices, es otra manera de hacerlo. Sí, es que igual lo que se hacía antes ya no se puede hacer. O sea, ese alpinismo Sí. ya no existe. Porque ya las montañas se subieron, ya los caminos están hechos, o sea, ya lo que hicieron ustedes ya es una reliquia. ¿Sí? O Sí, sea, mira, el otro día en la epopeya, pues que conversábamos, pues, acerca, pues, un poco de la historia de Epopeya como tal, de cómo surgió, cuál ha sido el desarrollo. Y decíamos, pues, Epopeya gestó la primera expedición al Everest y las 4 expediciones al Everest que han habido de equipos colombianos con 11 cumbres en el Everest, así como gestó las primeras 7 cumbres que... Las 7 montañas más altas. Entonces nos preguntábamos, ¿y por qué no hay otros equipos? ¿Por qué no hay otros montañistas haciendo eso? ¿Será porque ya no hay una segunda primera vez? ¿O por qué? Qué buena pregunta. Buena pregunta, ¿no? Esa Entonces, está re buena. Esa pregunta se le iba a hacer yo a usted. Uy, esa está re buena, claro. sí. Porque entonces se va a tomar como si fuera, ay, no, están repitiendo lo que ya hicieron. Vamos a hacer las 7 montañas más altas del mundo. Vamos a repetirlas. ¿A qué manera? Porque eso también igual fue una manera distinta, porque también era una manera de otra aventura. Tampoco estaba la tecnología que está ahora, como ¿Qué dice sería- Maguito, que qué ya sería- está todo ahí. ¿Qué sería para Marcelo ahorita una nueva aventura? O sea, que usted diga, oiga, eso sería algo muy diferente, eso sería una nueva aventura en la montaña. A ver, yo lo miro en 2 aspectos. Para mí, a los 66 años, pues subirme a, pues como lo estaba intentando ahorita en Perú, a una montaña de 5.400 metros como el Chica, es toda una aventura. Y es toda una aventura porque claramente, por mis condiciones físicas, yo tengo una limitación. Y es una limitación, pues digamos, claramente marcada. Pues la mitad de mi cuerpo tiene una condición que significa que yo debo tener mucho más cuidado. Entonces es toda una aventura hacerlo para mí. Ok, Yo no tengo que contárselo a nadie. ok. Eso, pues por una parte, para mí la aventura, como una respuesta clara, es poder dimensionar los límites y acercarse a ellos. O sea, cuidando la integridad, ¿no? Porque yo no me voy a aventurar, pues a cambio de realmente tener un accidente, pues no tiene sentido. O sea, aventurarse para accidentarse no tiene sentido. O no para accidentarse porque nadie lo quiere hacer, pero aventurarse para pasar la línea de la seguridad pues, me parece que es demasiado osado. Pero yo creo que de alguna forma siempre se hace eso. Sí, o sea, Así sea un poquito. No, ahí claro, lo que está la dices, es locura. acercarse al límite, pero no. y eso, por ejemplo, para mí es un enorme aprendizaje y eso es de los legados que yo quiero transmitir y es reconozcamos los límites en el momento en el que nos encontramos, no solamente por capacidad física, sino por las condiciones, inclusive de técnicas, tecnológicas, y sepamos hasta dónde podemos controlar esos límites. Eso sería lo primero en términos de aventura. Y, por ejemplo, una aventura para mí, a mí me preguntaban que cuál montaña yo quisiera pues subir y que no haya subido, pues el Nevado del Huila, por ejemplo. Para mí ir al Nevado del Huila, aún, yo creo que para cualquier montañista es toda una aventura. Es una aventura excepcional. Yo estuve siguiendo, pues, en la temporada pasada, Alex, ellos hicieron la integral de los Sí. 3 picos Del Huila. del Huila. Y eso es fascinante. Eso es una aventura, porque es algo que no está determinado, no está especificado. Y si ustedes se dan cuenta,
en el montañismo colombiano, quienes van al Huila son aventureros, porque hay toda una mística alrededor de eso. Sí, señor. Eso, por ejemplo, sería para mí una aventura. Ok. Y ahorita yo voy a ir a la Concagua en enero. Eso es toda una aventura. ¿Va a ir en enero? 2 semanas. Qué nivel. Ahí, ¿Qué? 2 semanas ahí subiendo. Sí, vamos, o sea, la idea es que estamos pues haciendo precisamente dentro de lo que es sostener, digamos, la condición de transferir el legado que Juan Pablo también ha dejado y el que yo quiero dejar, es con jóvenes, con montañistas nuevos, en las condiciones actuales y en las capacidades actuales, volver a montañas como es el Aconcagua con un propósito. O sea, como un equipo que tiene un propósito. Y el propósito, en este caso, es poder darle un mensaje a Colombia acerca de la importancia de la donación de órganos. Entonces la pregunta es, ¿y qué tiene que ver la donación de órganos con esto? Que un compañero nuestro, que se llama Francisco García, que estuvo en 2 de las expediciones de las 7 cumbres con nosotros, él tuvo pues una enfermedad renal y él fue trasplantado de riñón el año pasado. Y para él haber logrado el trasplante de riñón, tuvo que someterse pues casi que a diálisis, porque en Colombia la tasa de donación de órganos es supremamente baja. Ok. Son 6 donantes por millón de habitantes. Eso es demasiado bajo al año. 6 donantes al año muy por millón de bajito, habitantes. sí. O sea, y se necesitan más o menos 25. O sea que hay 19 personas que mueren al año por Por no falta tener. de un órgano. Entonces, Francisco, ya para volver al tema del propósito, me pidió, junto con Juan Pablo Ruiz, eso fue hace 2 años, nos pidió que armáramos una expedición a las montañas en la cual pudiésemos demostrar que una persona trasplantada puede hacer realidad un sueño. Ok. Y eso es lo que estamos haciendo, porque el sueño de Francisco es llegar a Eso la está cumbre de muy la bueno. Concagua, Muy por lo bueno. menos ir a la Concagua. Y nos dijo, es que ustedes son los únicos que yo conozco en Colombia que pueden hacer eso, porque ustedes lo hacen en equipo. Ok. Y estamos haciendo precisamente, Perú era uno de los entrenamientos. Mm, Allá donde- Entrenamientos donde todos duros casi- Entonces, eso, por ejemplo, pues para mí es una aventura poder sostener a un equipo, o sea, a un grupo de personas, pero un grupo de personas alrededor de un objetivo, o más que un objetivo, un propósito. Ok. Porque el objetivo no es llegar a la Concagua, a la cumbre, porque eso pues ya se ha hecho, sino realmente el propósito es que Colombia escuche Llevar el mensaje. que eso es posible a través de lo que significa donar órganos. Tremendo. Es es una... un buen propósito. Sí, claro. Es un buen Entonces, una de las propósito. cosas que también, ante la pregunta de qué es aventura, para mí eso es aventura. Aventurarse es meterse y es algo que a mí me apasiona en el terreno de lo desconocido. O sea, meterse en la incertidumbre. O sea, ¿qué va a pasar? Y solamente descubro qué va a pasar cuando lo hago. Porque uno se puede imaginar muchas cosas. Pero, por ejemplo, en la montaña es clarísimo, solamente vas a ver lo que sucede cuando va a la montaña. Cuando experimenta, entonces eso es la incertidumbre. Y para la incertidumbre hay que prepararse. Y la mejor forma de prepararse es tener apoyo, o sea, tener un equipo. Y esa es mi experiencia durante pues, todos los años, los 50 años en la montaña es eso. Porque si hay algo que yo puedo decir es que no hay nada que yo haya hecho solo. O sea, y la montaña, en todas las montañas yo siempre estuve o he estado pues con otros. Y ahí es donde yo siento que eso es lo que le da la fuerza. Entonces, aventurarse es ir, buscar un proyecto para descubrir
Que no hay camino, un Sí. lugar donde no hay camino y hacerlo. Descubrir un camino o inclusive en un camino, por lo que el camino no es que sea un nuevo camino, pero una forma Diferente. de hacerlo con unos niveles de, digamos, de seguridad. También en la montaña, de las cosas que aprendimos es que lo primero, antes que el objetivo, antes que la cumbre o lo que sea, es la integridad física, las relaciones y tercero, el resultado. Porque no vale la pena lograr un resultado cuando las relaciones se rompen. Y eso ¿Pasó en algún momento? pasa. A veces los egos No, cobran claro. tanto protagonismo que hace que sí, el ego, se sí. pierdan. Entonces, no, pues, hablar de aventura para mí es hablar de la vida. Para mí la vida es una aventura cuando se toma con ese entusiasmo de hacer cosas, pues que yo, así muchos hayan hecho, pero que yo no he hecho. Entonces, ¿cómo me preparo para hacerlo? Y qué mejor que asumir la aventura con otros. Vea, con esas palabras tan lindas, nos vamos a despedir. No, pero espere, Que que ya antes de llevamos que... más que de se una vaya. hora hablando. Listo. Listo. Vea ya el perrito. Llegó el que va a preguntar. ¿De qué manera ustedes decidieron conformar Epopeya? ¿Y Epopeya es una organización o es una Mira. empresa como tal de turismo o es una empresa más motivadora para otras empresas? Gracias por la pregunta porque pues, me da la oportunidad de... Claro, Epopeya surge de una intención de Juan Pablo Ruiz y mía cuando estábamos en el Choyu en 1999, que después de que hicimos el primer intento al Everest en el 97, luego fuimos al Manaslu, o se hizo la expedición al Manaslu donde pues ocurrió este accidente de Lenin Granados, que fue durísimo para todos, o sea, para los que estuvieron, los que no estuvimos. Yo no estuve ¿Iba en con esa Fernando expedición. González? Él fue Y el Juan que iba Pablo, con... que fue cuando Lenin fue arrastrado por una avalancha. Ujú. Al año siguiente, digamos en homenaje a Lenin, fuimos al Choyu. Y era una manera de recuperar la confianza en nosotros como equipo, porque habíamos fallado, porque realmente se falló en no reconocer las limitaciones que teníamos o que el equipo tenía. Y en el Choyu se logró la cumbre bajo unos acuerdos claramente preestablecidos que Juan Pablo manejó muy bien. Logramos 5, de los 10 que fuimos, 5 logramos la cumbre del Choyu. Y ese era el pase para volver al Everest. O sea, de no haberlo logrado, pues el Everest no era una posibilidad. Pero entonces, ya en ese momento, digamos con esa confianza como recuperada, estábamos Juan Pablo y yo y decíamos, hola, todo esto que hemos venido haciendo sí que tiene relación con la vida misma, con lo que sucede pues, a nivel social, con lo que sucede a nivel empresarial. Juan Pablo pues, siempre estuvo vinculado con el tema institucional, pues, desde que empezó su carrera profesional con el Interena, luego con el Ministerio del Medio Ambiente, posteriormente en el Banco Mundial. Yo había también desarrollado pues, todo un tema de emprendimiento desde mi profesión, la geología. Entonces dijimos, hola, ¿por qué no buscamos contar esto? Pero no contarlo para que la gente suba montañas, porque pues no es la idea, sino contarlo para poderlo transmitir y se pueda volver también como un referente para otros, pues puedan lograr sus propias cumbres, porque es que la cumbre es una metáfora en la vida, ¿no? Yo quiero alcanzar una cumbre, no tiene que ser la de una montaña, es una meta. Entonces, Juan Pablo y yo en ese momento estábamos comenzando pues con pues, nuestras casas en Suezca, cada uno tenía su casa y decíamos, hola, pero es que nosotros deberíamos encontrar algo para pasar el tiempo aquí en Suezca sin aburrirnos. Y Juan Pablo dijo, mire, ¿por qué no montamos como un centro como de información de montaña y ambiental? Y como Juan Pablo era socio de Café y Crepes, y llevamos, pues digamos, como la experiencia de Café y Crepes para tener como una especie de restaurante, pero más tipo biblioteca, tipo conversatorios.
Y cuando estábamos comenzando con eso, después eso fue en el 99, y yo le estaba contando a una amiga lo que queríamos hacer, llegó y me dijo, uy, eso parece una epopeya. Y yo dije, una epopeya. Y yo me acordé que cuando en el colegio, en la clase de literatura, nos habían puesto a leer la Ilíada, que para mí eso fue un martirio. Eso era una epopeya. Y a mí, pues, ese recuerdo no me agradó. Sin embargo, cuando revisé en el diccionario, me acuerdo en la enciclopedia Salvat que había en mi casa, que era una epopeya, decía, relato de una gesta gloriosa que evoca triunfo. Y resulta que es un género literario que siempre expresa, pues digamos, grandes esfuerzos, grandes batallas, y al final termina con el éxito. Y yo cuando vi eso, yo dije, uy, esto sí me gusta. Claro. No el recuerdo que tenía de las clases de literatura, sino lo que significa. Y le dije a Juan Pablo, Juan Pablo, ¿por qué no le ponemos epopeya a ese deseo? Y ahí nació Epopeya. Entonces Epopeya se convirtió en una empresa que además tenía una particularidad, porque nosotros en ese momento necesitábamos una figura jurídica para los patrocinios a las expediciones, porque ya eso de los patrocinios a las personas ya no. Entonces dijimos, creemos esta empresa y dediquémonos a seguir haciendo expediciones de montaña, ya con una figura empresarial, que eso era un vehículo para poder conseguir los recursos, conseguir los permisos, y segundo, para poder transmitir todo eso que nosotros hemos ido viviendo en las montañas y lo que podemos vivir hacia adelante con las personas y con las empresas. Además, es una buena forma de conseguir recursos para las expediciones. Sí, claro. Entonces, Epopeya nació con la intención de continuar las expediciones, porque ahí fue, después de haber hecho el Everest, es más, nosotros habíamos intentado el Everest, luego fuimos al Manalú, luego al Choyu, y volvimos al Everest. Pero ya volvimos al Everest con Epopeya conformada, y fue importantísimo que hubiera sido así, porque así pudimos conseguir el apoyo, el patrocinio, el apoyo, no el patrocinio, no, porque precisamente iba a decir, no a partir de un patrocinio, sino de un canje de capacitación. Okay. O sea, nosotros lo que hicimos es, nosotros vamos a transferir a la empresa lo que, pues, a través de conferencias, a través de talleres de educación experiencial, y pues a cambio de lo que nos van a dar. Entonces fue también un vehículo, Epopeya se convirtió en un vehículo para continuar todo el proyecto de las 7 cumbres. De hecho, fueron 15 años haciendo todos los años una expedición. Y que fue pues cuando volvimos al Everest en el 2007 con las primeras mujeres que alcanzaron la cumbre, que eso fue también uno de los propósitos de Epopeya, y es transferir el legado a nuevos montañistas. Entonces las 7 cumbres se convirtieron en una serie de proyectos siempre con montañistas jóvenes. Okay. Por eso fuimos en el 2007 al Everest y repetimos en el 2010. En el 2007, que inclusive Pirri fue con nosotros, escuchando el podcast, cuando Pirri hablaba de lo de las abejas. Además de las abejas, uno de los momentos que para Pirri fue más crítico en su vida y de mayor riesgo fue cuando estuvo en el Aconcagua y tuvo el edema pulmonar en el 2003. Y en el Everest también tuvo edema pulmonar en el 2007. Se le repitió ahí. Entonces, bueno, eso, pues, bueno, Epopeya también es toda una aventura. Y sigue siendo una aventura. Chévere. ¿Y ustedes continúan igual? Bueno, ahí están, Sí, ¿con quién? pues ¿Con quién? seguimos igual. Juan Pablo, pues, ya no está en vida, pero pues sigue presente. Okay. Y con otro socio que es Edgar Martínez, que él se vinculó a Epopeya desde el 2003 para apoyarnos en toda la parte de gestión de las expediciones, y él se fue convirtiendo en montañista, pero un montañista de apoyo.
Ok. Y en este momento seguimos, por ejemplo, la expedición andina, que es la de fomentar la donación de órganos en órganos. Colombia, es una expedición de epopeya. Ok. Interesante. Tremendo. Qué belleza. Ah, papá. Tremendo, Ahí Ah, les tiene. tremendo. tengo tremendo. una primicia. Sí. Las primeras 7 cumbres femeninas también están siendo como una expedición de epopeya, con Ana María Giraldo Sí, yo y Ana por ahí. Isabel, Anitas, las Anitas. ellas, las dos Anitas. Ujú. De hecho, estamos conjugando esfuerzos para hacer viable esa expedición de las 7 cumbres Qué chévere. femeninas. Bien. Y una cosa que suena paradójico, pero lo que les decía un momento, las cosas grandes se hacen siempre con otros. Y eso era lo que Anita nos decía, porque ella estuvo en Perú con nosotros como el primer paso para ya darle fuerza al proyecto de las 7 cumbres femeninas. Le decía, es que ella hizo con nosotros 5 de las 7 cumbres. La sexta, que fue el Cartens, ella fue al Cartens el año antepasado. Ella no fue con nosotros porque en ese momento estaba en embarazo. Estaba pues Sí. en su labor maravillosa de ser mamá. Y ella después logró conseguir el apoyo para ir al Cartens. Y ella nos cuenta, yo llegué a la cumbre del Cartens y mis compañeros, pues sí, eran unas buenas personas, unos buenos montañistas, pero no eran mis amigos. No era mi equipo. Y yo dije, no, yo las 7 cumbres las quiero terminar en equipo. Con el combo. O sea, Re no, bueno. no. Y el Vinson, que es la montaña de la Antártida, ella decidió que lo iba a hacer en equipo, por eso se unió con Ana Isabel Bustamante, la Ok, paisita. sí. Y ellas dos se la están metiendo con toda. Y ya, pues, con Epopeya estamos dándole todo el impulso y toda la fuerza para sacar esa expedición adelante. Así no vayamos a ir, ellas dos son las que van a ir, pero pues lo que nosotros queremos desde Epopeya es Impulsarlo. brindarles todo el apoyo y todo el respaldo institucional y que además se convierta en un referente para ellas de lo que significa lograr siempre que estamos unidos en equipo, ¿no? Que es un mensaje de país, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ahí sigue la aventura todavía. Tremendo. Sí, Ah. la aventura sigue y, pues no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer, pues tú has conocido a Anita. Nosotros hemos hablado bastante porque de hecho Alex también ha hablado con ellas porque la idea es que vengan también acá. Porque pues cuando ellas vengan a Bogotá un día, pues si quieren, porque además los testimonios de Anita, de las dos Anitas son maravillosos, son Ellas están por de venir. Sí, mujeres ellas también están ahí. íntegras, pues en toda la expresión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Anita, como hija, como hermana, como mamá, como deportista. Ana Isabel también tiene, pues, y evidentemente, pues, las mujeres montañistas en Colombia, yo creo que tienen un protagonismo bien importante, que no ha sido resaltado, no sé por qué razón, y es una de las cosas que nosotros queremos también desde Epopeya, o sea, es que esto no es no es una actividad de hombres, es una actividad, pues, de hecho, hay unas mujeres excepcionales, Fuertes. impresionantes, uno las Sí, ve sí, ahorita re ahí por fuertes, ahí, chévere. un par dándole fuertes, duro. capaces, de hecho, Mónica y Katy, Ajá. pues son También. también ejemplo. Y bueno, y muchas otras, ¿no? Ahí van otras en el camino también. Marcando. Tremendo, tremendo. Gracias. Pues muchas gracias, muchas gracias. Qué No, pues a bueno. ustedes por la gracias historia. porque a mí pues como se dieron cuenta, las horas pueden pasar y... No, No, y es tremendo. que yo sé que hay una No, cantidad de hay historias, eso porque debe en cada haber. montaña debe haber una Claro. No, historia, son y muchas. también lo que son te decía, muchas. algo que, pues bueno, fue a subir altas montañas, pero lo que fue la primera experiencia en Yosemite, cuando nunca antes, pues a ningún colombiano se le había ocurrido o sabía que eso existía. Y fue en el 81, que fue maravilloso y sin saber,
Además, yo recuerdo en aquella vez cuando iba caminando, entrando a Yosemite, y yo tenía la referencia por el libro de Escaladas en Yosemite, que había un campamento donde estaban los montañistas, que era el campo 4. Y yo caminando por ahí, hasta que oía hablar a unos personajes en español, resultó que eran unos mexicanos y me acerqué a ellos y ellos se convirtieron, pues para mí, en la posibilidad de esa experiencia. Y cuando les mostré el equipo que tenía, ellos me miraban como diciendo, está loco. Ese equipo, usted no puede escalar aquí con ese equipo. ¿Que Y eran era el clavos? equipo del polaco. Era No, paila. el equipo polaco. Y yo, no. Yo, pero ¿cómo no? ¿Qué tal les hubiera Nosotros mostrado el otro equipo el que ustedes escala saben? con el equipo de nosotros. Claro. Y fue la primera vez que alguien en Colombia iba Subió al Yosemite. pues a esas. Y bueno, eso también vale decir que hace parte de la aventura cuando no había información. Claro. Una locura. Bueno, ahí quedan historias pendientes entonces. Eso hay es, mucho por digamos que contarse. ya es en el ámbito de la escalada, pues que también es interesante. Y una cosa por último que yo considero bien importante, y es que el montañismo tradicional es iniciar en la base, Ajá. terminar en la cumbre y volver a la base. Por eso, cualquier montaña, lo maravilloso es el camino, no es la cumbre, no es la fotografía en la cumbre. Sí, claro. Y es, por ejemplo, las montañas del Himalaya no es llegar a un campamento base en helicóptero, es caminar 5, Todo 6, completico, 7 sí. días con los sherpas, conociendo a la gente, viviendo esa experiencia. Y eso es lo tradicional. Y el montañismo y las montañas son esas. Las montañas no son la cumbre. La montaña empieza desde que la empieza base. a empacar la maleta, digo yo. Y además la cumbre no es el final, la cumbre es la mitad del camino. Sí, porque claro. hay que bajar. Claro. Los que no se bajan de la cumbre se quedan allá. Sí, claro. Así es. Entonces, pues, por eso el montañismo tiene como esa conexión tan fuerte y tan grande con la vida misma. Por eso hay que compartirlo. Y yo pensaba también, hay una tendencia en los montañistas, y a mí me pasó, que uno tiende como a sentirse como aislado, como que uno es de otro, como de otro parche. Y entonces, como que se siente uno raro, primero que todo, como que la sociedad se comporta de una manera que yo no me comporto. Lo interesante es acercarse a la sociedad, pues, y ver qué es lo que de lo que yo hago le sirve y qué es lo que la sociedad hace que me sirve. Claro. Y así se puede lograr. Por ejemplo, una expedición al Himalaya no se puede lograr si no hay apoyo de la sociedad. O sea, y eso está clarísimo y demostrado. Porque uno necesita recursos. Claro. Y esa es la gran dificultad que hoy existe, pues para ir a una montaña del Himalaya de los 14.000, por lo menos una persona necesita, pues no hablar del Everest, porque el Everest yo considero que ya no es una montaña para montañistas, pero un Canchenjunga, por ejemplo, para ir al Canchenjunga que todavía conserva como ese tema de la aventura, se necesitan por ahí $20,000, $25,000 por persona. Y eso sin pagar comercial, ¿no? Porque comercial le zampan a uno $50,000. Vamos a gestionar ese canchenchunga. Mucha plata. Mucho dinero. Entonces, por eso es tan bonito, pues, todo esto, verlo como una condición de conjunto, no como una condición de Solitaria, individuos, sí. ¿no? Vale. No, pues muchas Marcelo, gracias. Muchas gracias. Y No, de verdad que que a los usted por las felicito historias. Muchas gracias. por lo que están haciendo, porque qué bonito poder recoger Claro. pues, las historias Sí, historias claro, de todos, ¿no? Porque toda historia es importante. O sea, yo creo que la historia más importante es la que cada uno puede contar. Sí, No hay una historia más importante que otra. Es el mejor legado que se puede dar. Y ustedes hacen parte de ese legado y nos han enseñado muchas cosas. Y con esos libros y todo. No, Oiga, sí, me sí. regalaron estos libros, papá. Me regalaron. A mí. No, mentiras, para todos. Para todos, pero ahí no los turnamos. Epa. Mira, Veamos. este libro El que de las fue 7 cumbres. el de las 7 cumbres sin límite es muy interesante porque cuenta las 15 expediciones que hicimos
para alcanzar las 7 cumbres. Ok. Y cada expedición es contada por un integrante Ok. diferente, Uf, con una mirada buenísimo. diferente. Ok. Este es, Re bueno. este es diferente a este, ¿cierto? Es que dice Everest Y el, los dos. el del Everest es puro aprendizaje de liderazgo. Ese es el mejor legado que Juan Pablo ha podido dejar. Papá. Y ustedes- Porque son puras Después se lecciones los de quito. liderazgo vividas a lo largo de las diferentes expediciones, sobre todo al Everest. Y Tremendo. No, muchas gracias, Gracias, Marcelo, en serio. Marcelo, muchas Tremendo, gracias. No, tremendo, pues, muchas de gracias. verdad Bacano que que- haya venido y haya aceptado la Sí, invitación. muchas gracias por Ya era contar No, la y por historia. esta invitación, Y qué chévere. después también Hay otra que historia, otra promover, historia. promover eso. Conjuguemos Contar la esfuerzos que historia, juntos sí. somos más. Claro, Claro, hay que traer a los estamos. compañeros que están ahí No, pendientes. y Nelson. el montañismo, de verdad, que bien expresado, bien presentado, es una lección para la sociedad. Sí. O sea, porque lo que sucede en las montañas, cuando yo estoy en la montaña a 15 grados bajo cero, a 20 grados bajo cero, y estoy con mi compañero, y mi compañero me da una taza de té caliente, wow, o sea, Eso significa Sí, mucho. es el mejor regalo y de la vida. eso sucede aquí mismo, Ajá. en todos Pero los se vuelve días. muy cotidiano, ¿no? Igual. Bueno, muchas Tremendo. pues- Muchas gracias, muchas gracias. Ya no Gracias, los dejé hablar. No, pero nos dejó nosotros sin que, palabras. nosotros que vamos a hablar. Buenísimo. Para eso usted está acá. Muchas gracias. Gracias, Y Marcelo. bueno, nos vemos la No, otra pues semana muchas con más gracias. historias. Nos vemos la otra semana, muchachos. Gracias. Con toda.